Diana. A la voz de Ágora, comenzamos. Ya, ahí está. Durante estas semanas estoy dictando una materia sobre ministerio bioocupacional y tengo alumnos de diferentes lados del seminario, del Instituto Bíblico Buenos Aires. Y uno de los alumnos, Bernardo, es un oftalmólogo. Y entonces me comentaba acerca del tipo de trabajo que él tiene que hacer. Entonces le preguntaba acerca de el tipo de contagio a través de las lágrimas, de los ojos, ¿no? Entonces, precisamente me hablaba acerca del equipo, lo que decía recién Hernán, el equipo que necesitan para poder atender a las personas y con un horario limitado. Y pensaba, mientras este alumno me daba esta explicación, pensaba qué fuerte que es el tema del contagio de esta enfermedad, pero también pensaba, ojalá que nosotros como cristianos podamos ser tan contagiosos como este virus, ¿no? Podamos contagiar a otros y transmitir el mensaje de la verdad. Muchas veces no somos muy contagiosos, no somos eficientes en nuestra responsabilidad de poder transmitir a otros el amor de Cristo Jesús o la presencia del Señor Jesús, porque el amor de Cristo se transmite, se contagia el entusiasmo, así como también se contagia el temor, ¿no es cierto? Hay mucha gente que vive con miedo, con temores, y entonces dice, no salgo a ningún lado, estoy allí, pero justamente por miedo, por temor. Pero la fe también es contagiosa, el entusiasmo también es contagioso. Y el fuego del Espíritu Santo, el poder de la presencia, el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas, también debe ser algo contagioso. Cuando llegamos al mensaje de la iglesia de Laodicea, esta última iglesia de las 7 iglesias que nos habla el Apocalipsis de Asia Menor, llegamos a este mensaje dado por el Señor Jesucristo a las iglesias que están en Asia Menor. Y este es un mensaje dado y transmitido no a los incrédulos, sino a los creyentes que estaban en esa ciudad, a aquella iglesia, aquella congregación que se encontraba en esa ciudad. Y Jesucristo es quien les está escribiendo y les describe un protocolo para vivir una vida abundante, una vida de bendición, una vida aún en tiempos de dificultad. Hace unos días atrás estaba orando y escuchaba mucho esta palabra de protocolo. Y pensaba, ¿por qué este cuidado? Incluso familias me dicen, no, cuando llego a mi casa voy a un rincón, me cambio la ropa, me saco los zapatos, me lavo con lavandina, pongo alcohol, esto, lo otro, y recién allí entro a casa y saludo a mi familia. Y este es un protocolo para poder evitar la infección en el hogar y está muy bien, es correcto. Y en ese momento el Espíritu Santo me decía, cuando vos mirás el Antiguo Testamento y ves el libro de Levítico o Deuteronomio o el libro mismo de Éxodo, uno dice, y siempre me cansaba yo de leer, ¿por qué tan detallado el Señor le decía? No coman esto, cuiden el Shabbat, guárdense de esta manera. Y lo cierto es que el Espíritu Santo me decía, lo estaba preparando para un mundo y una sociedad hostil. Porque ese pueblo había vivido casi 400 años en la tierra de Gosén, en el norte de Egipto, trabajando, disfrutando de bendición de Dios, teniendo un lugar allí especial. Pero cuando vino la persecución sobre ellos, el Señor, al mando de Moisés, los manda a salir y los manda rumbo a una tierra de promisión.
Pero esa tierra de promisión, que era Palestina, era una tierra que estaba contaminada por malas costumbres, por idolatría, por pecados sociales y sociológicos. Aún esa tierra estaba contaminada por la sangre derramada de las múltiples guerras que tenía. Entonces su misión no solamente era ir y conquistar la tierra, sino también era transmitir los protocolos de Dios, o sea, los mandamientos de Dios, para vivir una vida más elevada de acuerdo al plan de Dios. Y esto es santidad de Dios. Cuando el Señor escribe a estas 7 iglesias, y especialmente a la iglesia de la Odisea, le da una serie de normas y preceptos para regir las costumbres, los actos y las acciones para caminar juntos de acuerdo a un plan y proyecto de Dios. Y entonces él como autor se presenta y él les dice, yo soy Jesucristo. Escribe a la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. Como en las demás iglesias, en las 6 iglesias, Jesucristo se presenta. Su autor es el amén. ¿Qué significa la palabra amén? La decimos cada vez que terminamos de orar y significa que así sea hecho. El verbo dijo las cosas y las cosas se cumplen. Y él es precisamente el autor de esta acción, el que dice y se hace. Por su boca fueron hechos los cielos y la tierra. Por su palabra toda la creación subsiste. Entonces Él es el amén. Él es el que cumple. Él es el que tiene la última palabra. Jesucristo, además de ello, se presenta como el testigo fiel. El fiel y el verdadero. Saben que cuando Él venga a buscarnos, Él va a venir en un caballo blanco y en su muslo una palabra, el fiel y el verdadero, porque Él atestiguó ante el mundo, ante la adversidad, diciendo la palabra fiel. Él fue fiel a lo que el Padre le dictó y Él es fiel a sus palabras. Por lo tanto, qué bueno es escuchar cuando Él atestigua de las cosas que están en los cielos, pero también de lo que puede llegar a suceder en nuestras vidas. Él es el verdadero. La vida puede traerte muchos tipos de informaciones, muchas fake news, muchas falsas noticias o falsas expectativas, pero el único que es verdadero es el Señor Jesucristo. Aquí está hablando en contradicción de lo que es falso, de una moneda que no tiene respaldo, de una moneda que es trucha, pero Él es el verdadero, la perla de gran precio. Y también es el principio de la creación de Dios. Este que es el principio de la creación de Dios nos está hablando de que Él es el primero de todas las cosas. Si bien por su palabra fueron creadas todas las cosas y todas las cosas subsisten, en Él vemos el carácter creativo de Dios, porque Dios sigue creando y está formando a un nuevo pueblo. Él forma ese pueblo. Él es el principio de acción, cómo Dios crea las cosas, cómo Dios hace las cosas nuevas. Él hace y nos tiene preparado un cielo nuevo y una tierra nueva y también una casa, una morada donde vamos a ir a vivir. Y Él nos dice, yo soy el que conozco tus obras. Y le dice a esta iglesia, a la iglesia de la Odisea, yo conozco tus obras. Y ahora vamos a detenernos un poquito en el mensaje. Vamos a ir a este mensaje, pero en este mensaje yo quiero decirles algo muy importante. La Odisea era ciudad, una ciudad muy rica, estaba asentada sobre una meseta de más o menos unos 30 metros sobre el nivel de los ríos. Esta ciudad también había sufrido consecuencias de grandes terremotos, había sido reconstruida por Antíoco, uno de los Antíocos, que su esposa era muy hermosa y él le había puesto el nombre de su esposa a esa ciudad. Esa ciudad
como era nueva y se había reconstruido, también gozaba de una riqueza descomunal, porque tenía buenos campos, lugar especial para los pastos de sus criados de ovejas. Allí se cultivaba buenas frutas, buenas verduras, pero además de ello habían yacimientos de oro. Pero tenía un problema. Ellos no tenían muy buena agua y tenían que traer las aguas por conductos desde muy lejanos lugares. El agua que salía de allí eran aguas de vertientes y normalmente eran tibias y hacían vomitar. Por eso utiliza el mensaje, este llamado que nosotros vemos. Entonces, era muy costosa el agua y tenían graves problemas en la salud con respecto a ello. Y entonces el Señor Jesucristo les dice, yo conozco tus obras. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Evidentemente el Señor hace un diagnóstico y muestra un estado espiritual que estaba sufriendo esta iglesia. Se había enfriado en su fe, había perdido el primer amor, se había dejado llevar por las costumbres de esa experiencia de vida normal en su comunidad y había perdido su condición de hombre, de mujer, de Dios. Había fallado en esa realidad. Y entonces el Señor le dice, ojalá fueses frío o caliente. Así puedo dar un diagnóstico real de tu salud espiritual. Lo primero que entonces quiero que veas es que para caminar conforme al plan de Dios tenemos que necesitar un diagnóstico, un hisopado que Dios nos muestre cómo está nuestra salud espiritual. Porque para poder caminar bajo la unción de Dios tenemos que reconocernos. Ellos eran fríos, eran tibios y estaban sufriendo las consecuencias de esa circunstancia. Le dice el Señor que el Señor lo va a rechazar, lo va a sacar de la comunión. Y entonces le dice, porque tú dices, y aquí vemos el falso diagnóstico, el autodiagnóstico. El problema que tenía esta iglesia era la autosuficiencia. Ellos se habían percibido a sí mismos como diciendo, yo no necesito de nadie. ¿Y por qué digo esto? Porque el Señor le dice, tú dices, yo soy rico. Yo soy rico. Y entonces el Señor nuevamente le dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado. Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. En la necesidad es cuando buscamos al Señor. Oseas, capítulo 12:8, denuncia a un pueblo que se había enorgullecido diciendo, soy rico, no molesté a nadie, yo me la banco. Y en la vida cristiana no es bueno la autosuficiencia. Es muy importante la dependencia del Señor. También dice, yo me he enriquecido. Y es la capacidad de decir, son mis acciones las que me han dado una seguridad. Esta seguridad es falsa. Los bienes materiales no te aseguran la comunión con Dios. Los bienes materiales no te aseguran el futuro. A días atrás decía que esta pandemia, mediante esta pandemia, el Señor en primer lugar nos había tapado la boca. En segundo lugar, nos había mandado a nuestras casas para estar con nuestra familia y cultivar. Y en tercer lugar, nos había quitado la posibilidad de reunirnos para empezar nuevamente a pensar en lo que Dios tiene para con nosotros. El Señor nos dice, sé diligente, sé atento, percibe la condición.
La autocomplacencia es un mal camino. Nuestra autopercepción de nuestro estado espiritual, si yo no soy tan malo, nos da un diagnóstico equivocado. Por lo tanto, el Señor le está diciendo, tú dices esto, pero no te sirve. Cuando dices, yo no necesito de nadie, te hace daño. Y entonces dice la palabra de Dios, también le dice, no sabes qué eres. Y miren ustedes aquí estos atributos. Un desventurado, un miserable, eres pobre, eres ciego y estás desnudo. Condiciones que de acuerdo al plan de Dios y a la vista de Dios son muy duras. Nos duele, nos hace daño. La desventura es no saber qué paso va a suceder en la aventura de la vida. El Señor nos llama a una aventura, pero cuando el hombre pecó, cayó en la desventura, cayó en la tierra de Nod, en la tierra donde Caín no sabía dónde iba a ir. Así somos sin Dios. Miserable, ¿qué significa esto? La miseria ha dañado a nuestro mundo. Ha surgido la necesidad terrible de saber que el hombre sin Dios no tiene resolución a sus conflictos. Él es la fuente de sanidad. Él es la salud para el hombre y para la mujer. Escuchamos estadísticas donde ha aumentado el desempleo, donde hay gente que estaba en una condición muy paupérrima y hoy está peor. Es que justamente sin el Señor, lejos de Dios, nada podemos hacer. La Biblia dice, tú eres pobre. El Señor le dice, tú eres ciego. Y la condición de la ceguera, está hablando especialmente de la ceguera espiritual. Quien no ve, no sabe con quién tropieza. Quien no ve, no percibe el mundo que hay a su alrededor. Y lo más terrible, tú estás desnudo. No hay cobertura. Estamos desnudos delante del Señor. En este diagnóstico, que muchas veces es duro y que no quisiéramos a veces mirarlo, hasta un texto que hasta lo desearíamos saltear, el Señor nos da el consejo y nos dice, por tanto, te aconsejo que compres de mí oro refinado con fuego. Y todos nosotros sabemos que muchas veces el oro, para ser refinado, tiene que pasar por el crisol. Debe ser fundido en el fuego para quitar la escoria. Hoy estamos viviendo un tiempo de prueba, una prueba que es mundial, con la gran diferencia de que hay un mundo que se va a endurecer ante estas circunstancias, pero en el medio hay una iglesia que dice, Señor, gracias por esta prueba, porque tú me ayudas a ser un mejor cristiano. Dice, compra de mí oro. Este es el tiempo de buscar de Dios. Este es el tiempo de buscar de Jesucristo, que Él purifique nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, para que seas rico. El Señor nos habla de las riquezas espirituales que hay en Cristo Jesús. También dice, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra tu vergüenza y tu desnudez. En aquel lugar se criaban determinados tipos de cabras y era muy lindo el pelaje que tenían. Era un tipo de animal que tenía un pelaje negro brillante. Y entonces esta ciudad, la Odisea, era conocida precisamente por el tipo de tela negra que vendía. Y él dice, no, no me sirve esto. Yo te voy a vestir con vestiduras blancas. Estas vestiduras me hablan de la santidad de Dios. Una vida de santidad y pureza delante del Señor. El Señor dice, yo te quiero enriquecer, yo te quiero hacer una persona bendecida con ropas nuevas. Sin santidad nadie verá a Dios. Además de ello, Él dice,
unge tus ojos con colirio para que realmente puedas tener visión. En aquella tierra, aquel lugar, esa provincia, esa zona se llamaba Frigia. Y era muy común que vendieran un polvo, que eran polvos de Frigia, Asia Menor. Y ese polvo se utilizaba como un colirio para limpiar y ayudar a las enfermedades oftalmológicas. Si usted ¿se acuerdan el símbolo del escudo de la República Argentina? ¿Se acuerdan? ¿Vieron que en el medio hay dos manos que se están tomando? Y hay un palito y hay un gorro frigio, que es un gorrito con una curva, un gorro frigio. Se cree que ese tipo de gorro usaba precisamente la gente que vivía en esa provincia frigia. Ese gorro fue un símbolo de libertad que utilizaron, era un símbolo que se dio para ser libres los esclavos en Roma. Y luego, bueno, la revolución francesa, norteamericana y también argentina y de muchos países de Latinoamérica lo usaron como símbolo de libertad. Jesucristo dice, compra de mí este polvo frigio, porque yo voy a limpiar tu visión. Y he aquí un llamado. Este es el tiempo de ver dónde estamos parados y recobrar la visión que Dios tiene para con tu vida, para con nuestras vidas como iglesia y para con nuestros ministerios. Lo que Emiliano nos estaba contando es recuperar y entender la visión. Señor, enseña nuestros caminos, guíanos en el camino de la verdad. Que el Señor cambie nuestra vista, nuestra manera de ver, podamos ver con nuestros ojos el plan de Dios y comprender el mensaje de verdad. Dice la palabra de Dios, limpia con colirio tus ojos para que seas sanados y veas. Y luego dice, yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepiéntete. El arrepentimiento es un cambio de actitud. Y este cambio de actitud es para nosotros. Es prestar atención, es valorar lo que realmente tenemos. Inmediatamente viene un texto muy importante. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, entraré y cenaré con él. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado en un mensaje evangelístico diciendo el Señor está golpeando a las puertas de tu corazón? Amén. Y se lo decimos a los no cristianos. Pero en realidad, mi querida iglesia, mi querido hermano y hermana, este llamado es para la iglesia. Es para una iglesia que dejó a Jesús afuera. Preparó todo, preparó la música, preparó el escenario, puso las luces, puso al orador y todo. Cerró las puertas y tuvo su culto, pero allí está Jesús golpeando. Yo estoy a la puerta y llamo. El Señor nos está llamando a que Él sea el centro de nuestras vidas. Y este es el protocolo, que Jesucristo sea el primero y el último. Que Él sea el centro de nuestra adoración, el centro de nuestro culto. Que esa iglesia de la Odisea, el Señor le está llamando y le está diciendo, yo quiero estar. Y no solamente cenar contigo, quiero estar contigo y quiero quedarme allí. Dice, el que oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No puedo dejar de recordar el testimonio de Zaqueo, que el Señor le dijo, quiero ir a tu casa. Y Zaqueo se bajó del árbol sicómoro, entró a su casa, ven a mi casa. Qué fiesta es cuando Jesucristo entra a tu corazón y a mi corazón, y que podamos cenar juntos y compartir la comunión de Dios. Qué bueno es que puedas tener tu culto,
que tu hogar también sea tu templo y tu casa de oración, que tu corazón sea templo del Espíritu Santo. Por eso el Señor le dice una vez más a la iglesia, arrepiéntete. Si tú abres esa puerta, yo entraré a ti, entraré y cenaré contigo. Concluyo. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Saben por qué se fundó la Alianza Cristiana y Misionera? El pastor Simpson era pastor de una iglesia que le había cerrado la puerta a los inmigrantes italianos. Y cada uno venía y pagaba mensualmente una cuota por su banco. Se enojaron porque Simpson traía de las muelles a inmigrantes, gente pobre, y lo hacía sentar en su lugar. Dijo, no, pastor, ese tipo de gente no queremos aquí. Y Simpson tuvo la hombría, la valentía de dar una vuelta y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ungió para predicar buenas nuevas a los pobres y abatidos. Hoy también el Señor nos llama y nos desafía a volver al primer amor. Cuando Dios tocó y llevó al apóstol Pablo a predicar a la tierra de Asia Menor, predicando allí en Colosas, él envió a un hombre llamado Epafras. Y esto lo vas a encontrar en Colosenses 4:12. Y el apóstol Pablo desde la cárcel está diciendo lo siguiente. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud de vosotros y por los que están en la Odisea y por los que están en Hierápolis. Epafras fue un fundador de esa iglesia. Y este hombre había tomado la misión como modelo de vida. Y todos los días él oraba, aún en la prisión, por la gente de la Odisea. Y Pablo da testimonio y les dice, es uno de ustedes. Qué precioso, mi hermano, mi hermana. Es que los miembros de nuestra iglesia, Alianza Cristiana y Misionera de José León Suárez, seamos Epafras, seamos hombres y mujeres que hemos vuelto al primer amor, que le hemos dicho al Señor, Señor, entra en mi casa y en mi hogar, en mis proyectos y en mis planes. Quiero caminar de acuerdo a tus protocolos. Termina diciendo, y le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y le he sentado y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué bueno es que podamos saber que no lo dejamos afuera. Cuando vos lo dejas entrar y le decís, sentate a mi mesa, sentate en mi mesa, el Señor también te dice, vos te vas a sentar conmigo en mi trono, en el trono del Señor, aquel que Cristo conquistó en la cruz. Que en este tiempo, iglesia, podamos ser ese pueblo que tiene la vista bien abierta, los ojos lavados con colirio, tiene sus vestiduras emblanquecidas con la gracia y el poder del Señor. La vida del cristiano se purifica en la prueba y mucho más brillante que el oro va a brillar en el sol de la presencia de Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Vamos a pedir bendición de Dios sobre su iglesia. Vamos a aprovechar este tiempo para estar y elevar un clamor de oración en la presencia del Señor. Si hay personas con enfermedad, levanta tu mano en el nombre de Jesús. Si a tu alrededor hay personas con temor, el Señor
renueve tu vida. Qué hermoso es poder ver a Johnny. Oramos por su vida también. Hay hermanos que están siendo reintegrados a sus labores en trabajo. Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, porque al Hijo que tú amas, también disciplinas. Gracias, Señor, porque tú eres el fiel y el verdadero. Tú eres el principio de la creación de Dios. Tú eres el amén, el que cumple la palabra. Gracias porque tu palabra es firme y es verdad. Hoy como iglesia, unidos en un mismo motivo, en un mismo sentir, queremos pedirte que tú nos hagas creyentes, llenos del fuego de tu Espíritu Santo. Bendice, avívanos, no permitas que ninguno de los miembros de nuestra iglesia pueda sufrir las consecuencias de haberse enfriado. Al contrario, que haya fuego en todo lo que hagamos, que el amor en Cristo Jesús sea como el amor de Epafras, que oraba, intercedía por su iglesia día y noche. Bendice, Señor, nuestra oportunidad de predicar mientras hay oportunidad. Sana al enfermo, cubre y protege a nuestros mayores y a nuestros ancianos. Bendice, Padre, a nuestros niños. Líbranos de todo tipo de pandemia y de toda enfermedad. Señor, y caminamos en fe y en esperanza. Obedecemos, Señor. Señor, también de un modo especial queremos rogarte por esta patria hermosa que tú nos has dado para habitar. Bendice a la Argentina. Un día allí en la Plaza de Mayo se reunió una multitud porque quería la libertad. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, liberta a nuestra nación de toda epidemia, de todo virus maligno. Nos volvemos contra vos, diablo. Nos volvemos contra todo espíritu de Satanás y todo espíritu de las tinieblas y de mortandad. Y declaramos que la sangre de Cristo tiene poder. En el nombre de Jesús, oramos, clamamos e intercedemos y bendecimos a esta tierra para que sea sanada. Y así también nos recordamos del mundo entero que te necesitan, y aquel que no puede orar pueda conocerte, y aquel que pidió una Biblia, como nos decía el pastor Dardo, Señor, pueda escuchar de la palabra de Dios de nuestros labios en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, ahora aquel que está debilitado en sus defensas. Bendice, Señor, al que está vulnerable o está sin trabajo. Ayúdanos a ayudar. Bendice, Señor, al extranjero. Bendice a la persona que está de paso y que no sabe dónde ir. Que podamos darle la palabra, guiarlo en el camino, en la verdad y en la vida. Bendice, Señor, a cada mamá, a cada papá, a cada cabeza de familia, a cada culto familiar, a cada reunión, Señor, que se realiza en los hogares. Bendice, Señor, nuestra comunión también, en amistad, en comunión, en paz, Señor. Y, Señor, que tu palabra habite profundamente en cada matrimonio, en cada departamento de la iglesia. Reina, reina, reina con poder. Danos creatividad, inteligencia espiritual. Alcanza, Señor, a los que están lejos. Te adoramos y te bendecimos en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús, el Rey que viene. Amén. Amén. Y amén. Dios les bendiga, les llene de su gloria, les llene de su presencia. Tenemos unos minutos. Quizás quiera saludar, quiera expresar motivos unidos en el nombre de Jesús. La hermana Doris o por teléfono y mandó saludos a todos. Doris está deseando estar en la iglesia, pero bueno, está en su casita. Y bueno, y así hermanos en el amor del Señor. Bien, ¿alguien quiere saludar? Tenemos este tiempo. Sí. Ezequiel. ¿Cómo están esos jóvenes, Ezequiel? Ahí está. Bien, bien, gracias a Dios. Por lo menos estamos juntando todos los sábados de manera online. Con Cris recién estuvimos en una capacitación sobre la pornografía, así que estuvimos escuchando un taller, así que fue bueno.
anotamos un montón de cosas, seguramente Cris también anotó, pero fue lindo participar y también escuchar para poder adquirir herramientas en este tiempo, para ayudar a los chicos y para poder hablar en base a eso también. Qué bueno, en un tiempo de combatir este tipo de epidemia, y justo cuando estamos frente a un monitor que entra cualquier tipo de cosas, es muy bueno prevenirlo y buscar la santidad también. Gloria a Dios. Gracias, Ezequiel. Qué bueno que estar capacitado y prevenir en eso. Bien. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Sí, Mónica. Mónica quiere compartir. Sí, te escuchamos. Orar por lo que decía recién Ezequiel, ¿no? Sí. ¿Ezequiel? Sí. Sí. Orar, porque estuve leyendo que durante la pandemia aumentó muchísimo lo que es la pornografía infantil y aumentó mucho los que se conectan y buscan distintos materiales, todas esas cosas, ¿no? Que hay que orar por eso, ¿no? Amén. A aumentar Amén. en este tiempo todo este tipo de... Dice Priscila aquí que a veces hasta de las mismas autoridades se promueve. Por eso es muy importante tener el monitor en un lugar público, ¿bien? En un lugar donde lo veamos todos, como familia, para que ninguno caiga en esas redes, ¿bien? Y mantenerse informado, especialmente con nuestros hijos, ¿no es cierto? Charlar, dialogar de este tema para prevenirlos y aconsejarlos, guiarlos. Gracias, Moni, qué bueno, qué buen aporte. Bien, bien. ¿Alguien más? Jimmy, Sí. me gustaría también, si puede, Emiliano, creo que es, compartir otra vez cómo se llama el canal de YouTube. Bien, bien, bien. Para poder verlo. En el grupo. Bien. El canal se llama Caminando con Jesús, pero también pueden buscar Caminando con Jesús. Okay. O pueden buscar Tiempos con Él, Bien. que también Está bien. Tiempos con Él. Gracias. Bien. Sí. Bien, gloria a Dios. Bien. Oremos por la iglesia. Oremos por los hermanitos nuevos también, que puedan ir creciendo en el Señor. Oremos por los proyectos futuros, que podamos tener tiempos de música, de adoración, que podamos conquistar en este tiempo. Bien, allí hay una bebé hermosa, me parece que Mariano quiere saludar, ¿sí? Bien, dale a María. Ahí. No se escucha. Ya se corta. Bueno, el Señor les bendiga, iglesia. Estamos unidos. Cualquier cosa llamen. Bien, Lucas, Dios les bendiga. Sabri, qué lindo verles. Bien, Dios les bendiga. Sergio, bendiciones. Bendiciones, Angie. Bien, gloria a Dios. Ludmi, bien, ahí está la familia. Saludos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Laura, bien. Cristian, qué lindo verte.